Bueno, pues te doy la bienvenida a nuestro canal de podcast de Finca Casarejo. Ya sabes que nacimos para que además de vernos, ahora también puedas oírnos. Seguramente lo estés haciendo desde una de las plataformas de Spotify, de iVoox o en nuestras redes, nuestro canal de YouTube o cualquiera de otras de nuestras redes. Bien, voy a decirte hoy, hay algo que seguramente lo has oído muchas veces. Es de bien nacido ser agradecido. ¿Y por qué digo eso? Pues lo digo porque, bueno, muchos me conocéis, sabéis lo que es Finca Casarejo y lo que hemos conseguido en todos estos años. Pero el haber llegado donde hemos llegado, yo se lo debo a muchas personas, se lo debo a mucha gente. Pero hay una persona en especial que le debo prácticamente todo. Y si hoy Finca Casarejo es lo que es, y si yo hoy estoy aquí hablando contigo, es gracias a una persona. A una persona que conocí un día en un hotel en Valls, hace ya muchos años. Y esa persona es, lo que yo digo, mi maestro. El que me enseñó prácticamente casi todo y el que me abrió las puertas de Europa. Que para mí, para nuestra empresa, fue lógicamente el acicate donde nosotros nos acogimos para crecer. Esa persona es Eric Brumer y hoy tengo el placer, tengo la suerte de que esté aquí sentado a mi lado y hoy vas a conocer a una persona maravillosa y a una persona que, como te digo, le debo prácticamente todo. Eric, sí. Buenos días. Buenos días, hombre. Qué placer tenerte aquí conmigo. Sí, bueno. ¿Te acuerdas, Eric, cuando nos conocimos en Valls? ¿Lo recuerdas? Sí, eso ya. Lo voy a contar porque fue un caso curioso. Yo fue la primera vez que fui a Valls. En Valls se hacía en España la exposición más importante que había a principios de los años 2000, la exposición más importante que había en España. Y yo fui, cuando empecé, yo he contado mi historia, pero yo cuando empecé me presenté un día en Valls y estando en el hotel, ese primer año, se acercó una persona a mí en el hotel, además hablando el chapurreo, tengo que decir, un alemán que hablaba chapurreo, hablaba español, que lo hablaba perfectamente, y me dijo, oye, yo me he enterado que tú eres Barbado de apellido. Oh, sí, soy Barbado. Y entonces me dijo, pues quiero decirte que estoy casado, mi mujer se llama Tomasa y se apellida Barbado. Y yo digo, coño, pues si es Barbado, ¿de dónde es? Aquí, quiero decir, en Alemania, me estaba hablando un alemán, me estaba diciendo que estaba casado con una española, y me dijo, pues es de un pueblecito de Cáceres, que es del Villar del Pedroso. Y yo dije, coño, digo, pues lo mismo es familia mía, porque yo he oído a mis padres decirme que parte de mi familia, cuando hace muchos años, hubo una parte de mi familia que se fueron a ese pueblo, a Villar del Pedroso. Bueno, coincidencia de la vida, o a lo mejor no coincidencia, a lo mejor muchas veces Dios nos pone algo cuando lo necesitamos y nos lo pone en el camino. Y es que resulta que Tomasa era familia mía, era tía mía. Entonces, a partir de ahí, pues a esa persona que conocí en una exposición de avicultura, que era un alemán que había venido, que era un juez que venía a juzgar en la exposición de Valls, pues resulta que era familia mía. Y ese fue, Eric, ¿te acuerdas? El primer día que nos conocimos. No, sí, eso están tantos años. Eso ya estaba el 2000 o el 2001, cuando ya estaba eso. Sí, no, fue un poquito más adelante. Fue aproximadamente en el 2009. ¿Ah, sí? En el 2009. Sí, es que el tiempo parece, pero fue en el 2009. Pero hoy, ya que hemos dicho más o menos de dónde nos viene nuestra relación, y lo primero que es darte las gracias, como no puede ser de otra manera, Eric, porque te lo debo todo, y vamos a ir contando cosas, pero hoy lo que quiero es que la gente te conozca a ti, ¿vale? Que te conozca a ti. ¿Y quién es Eric Brumer? Entonces, Eric Brumer, yo sé, pero vamos a introducir a la gente. Tú estabas en Alemania, es decir, ¿de dónde te viene a ti la afición? ¿Tienes ya cuántos años, Eric, tienes ahora mismo? Oh, ya. Ya eres un capitán con mucha experiencia ya. En unos días tengo los 80. En uno de 80 años, sí. Pero estás hecho un chaval, ¿eh? Claro. Pero, ¿de dónde te viene a ti la afición, Eric? Vamos a remontarnos al siglo pasado,
vamos a remontarnos, me imagino, a mediados del siglo, cuando tú eras un chavalín, ¿vale? Y estabas, además, en una época en Europa convulsa, difícil, ¿vale? Y estabas en Alemania. ¿De dónde te viene la afición a ti por los animales? Yo sé que tú eres un especialista en conejos, pero ¿de dónde te viene a ti la afición? Eso ya ha venido schon siempre, porque estábamos también en el campo, como el Villar de Pedroso. Yo he criado conejos y palomas, y ya está. Así ya, cada vez un poco más, hasta todo he tenido eso. Teníamos un club y todo eso, ¿sabes? Para criarlo. Y ahí venido el Ramón, ahí venido el Paco Ibanes. Pero vamos a remontarnos un poco más, quiero decir, yo me imagino en aquella Alemania, en la época de los años 40, donde la gente estaba en el campo, que imaginemos esos pueblos de la Alemania, tú vives en Bremen, ¿no? En un pueblo muy cerquita de Bremen. Sí, que es no Bremen, pero es polvo, eso ya es campo. Hoy no es campo. Hoy ha cambiado todo, pero estabas allí. Y yo tengo entendido, porque más o menos por lo que me documento, es que en esa época, en los años 40, en la época donde estaba Adolf Hitler, el tema incluso de los conejos a nivel de exposición estaban prohibidos. Sí, ¿no? ¿Sí? Todos los razas de cabrichos estaban prohibidos. Todo eso estaba prohibido. Solo para comer, eso sí. Solamente el tema de lo que era el autoconsumo. Sí, es decir, consumo. cuando se empieza con la afición de tener animales en casa, se tenían, como ocurre también en muchos sitios, para lo que es el autoconsumo. Sí, claro. Incluso hay una época después que viene en los años 70 o en los años 80, que lo que hay es que se fomenta de alguna forma también el producir conejos para el tema de la piel, ¿no Sí, era algo para así? La piel, sí. Pero la piel estaba son muy fuerte, eso ya echan muchos. Porque para eso ya lo crían conejos de razas, para tener todos los pieles iguales, para poder hacerlo un abrigo o cosas así. Ya. Ahí me imagino que el conejo de Angora tendría un papel importante en la cría de los conejos en esa época. Hoy también, ¿no? Hoy no hay tanto Angora, hoy es ya todo de plástico, hoy es nada de naturales, eso ya. Pero llega cuando estáis criando, en ese caso, estáis criando los conejos y llega un momento en el que decidís, criadores, hacer un club, ¿no? Sí, así es, ya. Eso es el 1930, 35, ahí pensaron esos. Empezaron, sí. Pero luego tú entras en hay un club en la zona tuya, sí. Que me parece que el club, el que yo tengo referencias que era tu club, era el HB. Sí, H por la zona del litoral, B sí. por lo de Bremen. Sí, ¿no? el número 3. Siempre pensaron con el 1, y cada uno tiene un número. Nosotros estábamos el 3, porque estaban en el 28, also estaba que es pensado el 3. Aber en Bremen, toda la gente ha tenido conejos, o sea, como las casas como ahí, ¿sabes? Que tienes a pasar con la casa, pero llegas a los conejos con la basura, con baja, pasan todos a las casas. Sí. En el patio tenían los conejos. Y con las posesiones se juntaron todos. Y ahí te digo, teníamos el club, en este caso el club HB, donde entras a formar parte de él, según tengo entendido, en 1967. Yo sí. Tengo buena cabeza. Sí. Y eres presidente del club de 1969 hasta que estás unos cuantos años siendo presidente. Cuando pensaron la enfermedad, he dejado todo. O sea, en 96 terminaron yo de eso. No, porque eso no está bien, porque eso ya la gente ya tiene que cogerlo un chico joven, no uno así de mayor como yo. ¿No? No, pero ahí tú eras un chavalín en esa época, yo decía, era... O cuando no puedes verlo, Ramón, es otra cosa. Sí. También cuando trabajas de juez, eso no está bien cuando tienes problemas. Pero verlo, ¿sabes? Eso ya... Sí. Tú tienes a mirar todo, ¿sabes? Porque además, te quiero decir, además de estar y ser presidente del club, eres juez. Sí. Juez de conejos. Sí, de conejos, sí. Que ahora vamos a hablar de ello, pero no solamente tenías conejos en Alemania. No, eso ya... Nosotros estábamos un club de
todos los animales, de palomas, galinas, ocas und conejos, ¿sabes? Und dann tienes a trabajar para todo. Para cada clase tienes a trabajar. Te vas con los riñones de palomas, igual como con los de galinas, ¿no? Und ahí tienes todos. Und pequeños, un pabellón, vinieron todos a hacerlo también riñones ahí en el pabellón, porque se pueden hacer lo que quieran. No hay un dueño que lo dice eso, no, es prohibido. Cuando vas en un restaurante no puedes meterlo los conejos ahí, o las gallinas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona la avicultura o cómo ha funcionado en Alemania, porque la gente que nos sigue tanto en España como la gente que nos ve muchísima gente en Latinoamérica, yo siempre digo que para España el referente ha estado en Alemania, es decir, siempre pongo el caso que como en los coches, el BMW, el Audi y tal, siempre en Alemania, con el tema de las gallinas y todo el tema de la avicultura pasa lo mismo. Y vamos a contar alguna cosilla de las que tú me has contado a mí, que decía hace muchos años, y vamos a hablar de cómo funciona el tema de la organización allí en Alemania, porque la gente lo aprenda, lo vea y puedan de alguna forma también copiar alguna cosa. Pero yo quiero también hablar un poco, Eric, de la conexión española. Es decir, porque al final estamos hablando, Eric, que es un alemán, que un día te fuiste a Suiza por razones de trabajo, Sí, también, sí. Y allí encontraste al amor de tu vida. Bueno, ¿Sí o no? eso- Encontraste al amor de tu vida, que es mi tía Tomasa, Ya. ¿vale? Entonces, eso es lo que de alguna forma te hace aprender español, y empiezas a tener la conexión con España. Y esa conexión te viene porque hay un día un señor, que además es un crack, que se llama Paco Ibáñez, ¿vale? Ya. Que aparecía por Alemania y se encargaba de ir a Alemania a traer animales a España. Y esa es tu primera conexión que tienes, quiero decir, con el tema avícola de España, es decir, a través de Paco Ibáñez. Sí, ¿Es así? Sí, es así, sí. Es así. El Paco ha tenido también un compañero, el Tony, es uno del Estado, ¿sabes? Que ayuda a las granjas de conejos y todo eso, sí. Sí, Pero eso ya lo ha pasado cada vez más. Mandamos conejos con el avión, como con el coche. Pero que Paco Ibáñez era de los primeros españoles, por lo menos que da referencia en el mundo de la avicultura de ocio, ¿vale? Que iba a Alemania y traía animales para luego traer para las exposiciones o para diferentes personas. Y un día, aparte de tener ese contacto con Paco Ibáñez, lo digo porque esto forma un poco de la historia de la avicultura de ocio en España, y conviene de alguna forma que lo sepas, y aparte de que lo sepas, pues reconocer a esas personas, como en el caso de Paco Ibáñez, la gran labor que hicieron en su momento, en este caso ayudado por Eric Brummer, que tenía los contactos en Alemania y le ayudaba de alguna forma también a Paco, para traer esos animales que ahora muchos de vosotros que estáis en España tenéis en vuestros corrales, tenéis en vuestras granjas, pues se debe a la labor que se hizo hace años a personas como Paco, que fueron los que empezaron. Pero ahí también Eric se topó con una persona que conoció en aquellos entonces, porque era una persona muy avanzada en el tema de la avicultura de ocio en España y muy interesado en introducir esa avicultura en España. No es ni más ni menos que Ramón Amenós. Ha sido el gran referente, yo entiendo, de la avicultura en lo que es este siglo en el que estamos, y ha sido el gran valedor de fomentar la eclosión que tuvo en España desde principios de siglo ahora la avicultura. Yo creo que en este caso, por una parte fue Paco el valiente, el que iba, pero luego hubo una persona que fue Ramón Amenós, el que contribuyó para que la avicultura de ocio pegara un salto cuantitativo y cualitativo en España. En este caso fue con la exposición de Valls, que era el encargado de organizar la exposición de Valls. También le conoce a Eric, y hay un año que me parece que fue por 1996 aproximadamente, que 27 criadores alemanes había, donde Eric lo controlaba, cogieron animales que tenían en Alemania y cogieron con las carreteras de entonces, que no tienen nada que ver con las carreteras de hoy, y con los camiones, que yo alguno he conocido por ahí porque conozco a muchos de esos criadores que venían a Reina,
a Rudy, a Antonio, que le llamamos, el padre de Tosten. Es decir, esos alemanes que cogían se venían en un camión que el de Reina le he conocido yo bien, se venían por esas carreteras, Eric, ¿verdad? Y os veníais con 500 animales, 600 animales de Alemania, que fue a finales del siglo pasado, a finales de los 90, cuando empezasteis a venir, gracias a Ramón Ameno. Sí, ahí marchamos con el autocar. Con el autocar, pero metemos bien abajo. O no tanto, solo. Al principio venía en un autocar. Sí, con el autocar 27. Con las gallinas debajo y los conejos debajo. Sí, de cada un poco. Cuando uno ya lo llama, yo quiero eso, o el otro eso, un día lo vinimos con eso. Sí. Marchamos ahí. Bueno, un día entero, 24 horas con el autocar. 24 horas en el camino. Sí, a juzgar los cartas y todo eso en el tiempo. Tengo que decir para la gente que nos escucha y que al final a lo mejor esto le queda un poco lejos, que la exposición de Val, que lleva unos años que no se organiza, se hace en enero. Quiero decir que la ventaja es que como es el mes de enero, pues los animales a la hora de viajar tienen menos dificultades. Si esto se hiciese en meses de más calor, ahora estamos en abril, por ejemplo, y abril-mayo estamos teniendo unas temperaturas que si estuviésemos en julio-agosto sería impensable el desplazar los animales con esas temperaturas. Pero en Val se hace en el mes de la exposición, se hace en enero y se podía de alguna forma organizar. No, y quitamos, pero tienen aire, quitamos los gumas de los portas todos abajo para poder circular la zona. Tienen aire, pero no hay tanto calor. Para que estuvieran los animales que viniesen refrigerados. Sí, ¿Recuerdas, tienes experiencia de esa época cuando veníais a las exposiciones de Val? ¿Lo recuerdas bien? Sí, claro. Y en eso, escucha, Eric, y eso es una curiosidad. Ahora tú sabes que estamos en la revolución digital y ahora mismo llegas a una exposición y todos tienen ordenadores. Sí, Es eso decir, sí. Están los animales, pero en esa época no había ordenadores. Para organizar una exposición con tantos animales, se te lleva a mano todo. A todo a mano. Y me consta además, corrígeme si estoy equivocado, que los sistemas que empleabais en Alemania fueron de alguna manera los que trajisteis a España para introducir en el tema de las exposiciones, para cómo se organizaba una exposición. Sí, también, sí. A la hora de juzgar y todo. Era así, ¿no? Sí, es así, estaba ahí. Aber eso es pensado todo en Weiss, pensado Ramón Ameno, sí, eso ya. Sí. Sí, él ya lo echa todo. Él ha venido muchas veces a Alemania, con el avión. Ramón iba a Alemania y quiero decir, él llegaba ahí a Alemania, contactaba también por el tema con criadores, me imagino, alemanes que había, y aprendía en las exposiciones también los sistemas que había, que luego vosotros veníais. Y todos esos nombres que he dicho, a ver, no solamente criadores que traían animales, sino todos erais jueces También, sí. que veníais a juzgar en las exposiciones, a juzgar los animales. También traemos todo eso, pero tienen el sistema, pero saben cómo va todo eso. Pero eso ya estábamos en Weiss para ayudarlo. Pero funciona todas las posiciones bien, tienen un sistema y ya está. Así. ¿Y tú como juez, un juez alemán de prestigio que eres, Eric, y con muchos conocimientos, ser juez, ¿vale? Ser juez, ¿tú qué crees que es? A la hora de juzgar un animal, ¿es una ciencia o es un arte? ¿Una qué? ¿Es ciencia de ver algo como matemático cuando juzgas a un animal? Sí. Quiero decir. ¿O tiene parte de arte, de como un artista, de saber apreciar, te quiero decir, belleza también en los animales? Para estar un juez tienes mucho estudiando, ¿sabes? Pero tú sabes por culpa de qué es el animal así o así. ¿No? Cuando tienen plumas de otra manera, tú tienes que saber por culpa de qué es eso que está así. Dann tienes que mirar los libros de antes y hay siempre un juez que está como un maestro, ¿sabes? Que está preparando todo y así piensas tú cada vez también, así como él también. Cuando yo he pensado, estaba el maestro de los jueces, ¿no? También tú tienes que ponerle las manos así, y él mira, tú tienes las uñas limpio ahora, ¿no? Also eso estaba de verdad así. Y para eso tienen una bata blanca.
pero tienen un poco más nivel. Para que tengan un poco más nivel. Sí, los jueces, sí. Pero ahí, Eric, hay una cosa que me llama la atención. Me llamó la atención en sus momentos, cuando yo empecé y empezaba yo a enterarme de cómo funcionaba todo. Yo no sé si sigue funcionando igual, pero en Alemania, para ser juez, te exigían varias cosas. La primera es que hayas sido criador. Sí, criador. Und dann tú estás en un club de una raza. Tienes también, como cuando tienes conejos, es gigante de Bélgica. Gigante de Flandes o sí. Metido. Und dann tú tienes a estudiando, tú tienes a todo eso. Sí, tienes que ir estudiando. Pero yo me llamaba la atención de decir, a ver, has sido criador, pero además no exigen también, por lo menos exigían haber participado en exposiciones y haber ganado campeonatos. Sí, también tienes a tener. Es decir, que para ser juez tienes que haber participado. Quiero decir, en Alemania. Bueno, no puedes, tienes a ponerlo cuántos ¿cómo se llama? Títulos tienes de eso, tú estás maestro de la raza esa o de eso. Yo sé que tú has sido campeón en la Entente Europea varios años de, por ejemplo, con las figuritas, con las palomas. Sí, también, sí, porque además de ser uno de los mejores criadores de conejos que había en Alemania, Eric también criaba palomas, empezó con las mensajeras. Sí, Es decir, que todavía las tiene, ahora las tiene en Villar del Pedroso, bueno, criar una paloma para entretenerse. Y la figurita fue campeón varios años en el Campeonato de Europa. Pero quiero decir que el juez, por una parte, tiene que ser criador, tiene que haber participado en exposiciones y haber ganado campeonatos, y luego tiene que tener unos años o un tiempo de aprendiz y ir con un maestro. Sí, es decir, con un juez, ¿vale? En algunas exposiciones para coger la experiencia, entiendo. Eso también, sí. Hay mucho estudiando para hacerlo eso, Ramón. No solamente del animal, tú tienes también a escribir, no sé cómo se llama, un dictat. ¿Tú sabes qué es un dictat? Un dictato en la escuela. La maestra dice las palabras, tú tienes un dictado. Sí, un dictado. Sí. Todo eso tienes también a escribir. Lo que tú quieres decir que vas cogiendo apuntes, el que va cogiendo apuntes. Sí, todo. Lógicamente, y cuando dice estudiar, se refiere, ya sabéis, que lo hemos explicado muchas veces, los que estéis avezados en el tema lo conocéis, todas las gallinas tienen un estándar, quiero decir, la gallina de raza, que es lo que estamos hablando, conejo igual, paloma, hay un estándar, y lo que las personas que luego se van a dedicar a jugar en las exposiciones, aparte de esa experiencia, tienen que estudiar el estándar de la raza para saber, lógicamente, los defectos que puede tener ese animal para jugarle y valorar las cualidades que tiene, los deseos y los defectos. Así es. ¿Ya? Está claro. Pero estamos hablando que es la curiosidad, porque muchas veces yo sé que en España, y yo hablo con muchos latinos, ayer me tuve yo 1 hora y media hablando con un amigo peruano por teléfono, como tenemos el cambio de la hora, tiene que hablar uno muy tarde. Y la verdad es que cuando hablamos de la pasión que nos une, pues se nos pasan las horas enseguida. Pero todos, tanto en España como en Latinoamérica, tenemos todos como una pasión por Alemania, porque sabemos de alguna forma que ahí es donde está el núcleo, donde está el inicio, donde está la cuna, donde surge todo. Y ahora que tenemos aquí a una eminencia, que es un alemán, una eminencia, pues tenemos que aprovecharnos de cosas y conocer cosas que lógicamente a lo mejor estamos todos deseando de conocer. A mí me llamó la atención, no lo sé, Eric, corrígeme tú ahora, cuando empezaste a venir los alemanes a la exposición de Bâle, remóntate a finales del siglo pasado, a finales de los años 90, decimos que traíais gallinas a las exposiciones, ¿vale? Se empezaron a introducir en España, pues, razas de gallinas que aquí pues, no las habíamos visto, quiero decir, y aprovechando muchas que tienen ellos también como autóctonas, como puede ser la renana, por ejemplo, de la región de... Quiero decir, empezaron a tener razas que no estamos acostumbrados a conocerlas. Pero a mí me llama la atención que es la reciprocidad. Y es que es cierto, Eric, que los alemanes os lleváis razas españolas para Alemania. Sobre todo, como en el caso que veníais a Cataluña, que tenemos que decir siempre, cuando decimos Valls y la zona donde estaba también, hemos hablado de Ramón Amenós, pero al lado estaba el maestro de maestros en España, que era Amadeu Francés. Quiero decir, ese realmente ha sido el embrión de la avicultura en España, esa zona. Entonces,
empezaron a llevarse las razas, la empordanesa, la penedesenca, Todos la los- catalana del Prat. todos los catalanes. Os la llevasteis a Alemania. Sí, claro. Sí. ¿Y ahí qué ocurría cuando llevabais las razas españolas que os las llevabais a Alemania? Vamos a hablar de este caso porque en el caso de las razas catalanas era Eric, quiero decir, con su gente que venían aquí, los que se las llevaban para allá. Sí, ya lo llevamos todos esos de Amadeo, así, Sí. que he tenido de razas de la empordanesa, ¿no? La Prat, todo eso ya lo llevamos en bobos o en pollos. Y os lo llevabais a Alemania. On lo Y allí, otro. pero ahí es cierto, entonces, dinos el mito este que la gente quiere escuchar. Que ahora tiene que... A ver, es como si vosotros os llevabais un producto español como puedan ser la catalana del Prat, la penedesenca y la empordanesa, que estamos hablando de razas autóctonas, en este caso catalanas, y os la llevabais allí. ¿Es verdad eso que se dice, ese mito, de que cuando vosotros lo lleváis a Alemania, las gallinas cogen otro aspecto? Quiero decir, trabajáis en la selección. Aber eso no estaba bien. Porque yo es que es verdad, que yo digo, oye, que luego me dicen a mí, lo decía yo en algún programa, que, y tú lo sabes, Eric, porque además, quiero decir, en eso que he empezado diciendo al principio, que luego hablaré más, me has ayudado todo lo que tengo, te lo debo a ti. Y yo he traído andaluza, tú lo sabes, Sí, Menorca, Calablanca, que he traído de Europa y con una calidad impresionante. Por eso te digo que ¿qué hacéis los alemanes para coger una cosa y ¡prum!, aumentar la calidad, pero que la aumentáis de una forma bestial? Sí, bueno. Eso, La profesionalidad, sí, todo eso sí también. o sois muy meticulosos. Porque aquí hay una fama de los alemanes, Eri, no lo sé. Escucha, que aquí cuando se dice que los alemanes, que te voy a decir, cuando una cosa es alemana, es que es como decir, es que es fiable, es que es como decir, me he comprado un coche, tengo una máquina, es alemana. Lo mismo cuando dice China, te dice, uy, se me va a joder enseguida. Cuando dice alemana, dice, eso es fiable. Pues que soy así de fiable. Sí, todos quieren estar perfecto en las cosas así. Y por eso ya funciona muy bien las posesiones. Así. Y ahí en España, mucha gente tiene muchos animales en la posesión solo porque quiere venderlo. Pero no que está perfecto y que se pueden decirlo, mira, yo he ganado el premio ese, o yo estaba el mejor de la posesión. Ese tema te quería tocarle yo contigo. Además, un tema también interesante que estás soltando, Eri, ahora mismo en la mesa. Es decir, yo le estoy preguntando por el tema de esa percepción del tema de los alemanes y a ver, porque te choca incluso, es decir, que hasta poner las planillas en las aulas, que sea al lado izquierdo. Sí, quiero decir que aquí vas a una exposición de España, te la puedes encontrar arriba, abajo, pum, pita, pues. En Alemania es aquí y aquí, ¿correcto? Sí, ¿Verdad o no, sí, Eric? ya. Y a la hora de juzgar, es lo que está diciendo una exposición, lo que está diciendo ahora Eric, que a mí me lo ha contado más veces, en Alemania el criador, el que se dedica a llevar una exposición, tiene metido en la cabeza lo que es el tema de la selección, el mejorar y el ir a una exposición para concursar. Sin embargo, aquí en España, te voy a decir, es lo que está diciendo Eric, hay un poco la filosofía de ir a una exposición a vender. Sí, así es. No miran el otro, solamente miran el vender. Claro, entonces es lo que dice que a lo mejor miremos muchas veces y hagamos una reflexión, te quiero decir, a nivel de lo que es el criador. Que no está primando el criar para mejorar, para seleccionar, como puede ser en Alemania, sino a veces prima lo que es el tema económico. Es sí, lo que quiere eso decir sí, Eric. ya. De hecho, hay un tema que a mí también me ha chocado muchas veces en Europa, que yo, a ver, luego a raíz, ya digo que se lo debo todo a él, pero cuando yo he ido luego hablando con más gente, cuando viajo y tal, allí los criadores, en la mayor parte de los casos, son criadores de una raza, o como mucho, dos razas. Y aquí está cambiando, creo que está cambiando para bien. Pero por ese tema que dice Eri, aquí había criadores que tenemos 27 razas, que al final no es criador de ninguna, porque es muy difícil. Claro. Es muy difícil, ¿no, Eri? Sí. Y eso quizás es una de las diferencias. Tienes que meterlo en el tema de una raza o de dos razas, pero más no. Hasta tienes eso perfecto, puedes tenerlo. Y entonces te quedas toda la vida con la misma raza. No vas a cambiarlo. Cuando tienes una vez la Brahma,
Cuando tienes la Brahma, hasta te mueves. Y hacerte un experto en conocer perfectamente el estándar de la raza que estás criando, hacerte un experto en ella, y lo suyo es tener varias líneas de cría de una misma raza para poder, lógicamente, experimentar. Que me imagino que realmente no hay nada inventado. Es decir, que los alemanes no atan allí en Alemania a los perros con longaniza. Es decir, que en Alemania es igual que en cualquier otro sitio. Lo que pasa es un poco la mentalidad. Es decir, no es que lleguen a los animales y los den una alimentación o tengan unos polvos mágicos que se los pongan a las gallinas, ¡bum!, y salen todas fantásticas y maravillosas. Es simplemente quizás un tema de metodología. Sí, el método alemán. Ja. Puede ser, Sí. puede ser, Eric. Ja. Es de verdad. Porque cuando tú llevas ahí en España una paloma a la posesión y la paloma tiene 2 colores en los ojos, es igual, eso tiene 94 puntos y ya está. Eso no hay en Alemania, eso no va a pasar. Tienes siempre a mirar a los 2 lados y cuando ya. Y eso para ahí en España es igual. Además, el juez alemán muy Se ve, ¿no? meticuloso, que has dicho tú siempre, si se tienen que sacar, excepto los silvestres, que no se puede hacer, hay que sacar el animal de la jaula, se saca el animal de la jaula, quiero decir. Vamos, yo estoy viendo en algún caso, y he visto, el otro día hablaba con Pablo Germán Sarcioni de Argentina, junto a su compañero Martín González, quiero decir, los he visto que son grandes profesionales en el tema de enjuiciamiento, como los hay aquí en España, y yo creo que esas cosas van de alguna forma, van cambiando y todo va evolucionando, Sí. como es natural. Sí, Es ja. decir, Sí, eso sí tienen que hacerlo también. Sonst no lo ganan. No, todos quieren a ganarlo. Unos para el dinero para venderlo, otros para tenerlo el premio. yo he llegado a ver aquí en España, no sé si sigue, porque la verdad es que ahora con el tema de la COVID ha estado parado y este año último por temas de trabajo yo no he podido prácticamente asistir a ninguna exposición, pero por ejemplo algo que aquí ocurría en España y que en Alemania no se permite tampoco era enjuiciar a más de un animal dentro de una jaula. Es decir, yo he visto por ejemplo en España cómo se han enjuiciado parejas, tríos, ¿correcto? Ja, sí. Y en Alemania eso no se puede hacer, ¿no? Mira, en Alemania se quitan también los canarios, los pájaros de la jaula y miran todo bien. Para mirarlo también. Sí, también, sí. ¿No? Ahí no, ahí pasan los pájaros así, los canarios en Talavera de la Reina, ya lo pasaron así, ya está. ¿Tienen 2 ojos? Sí. ¿Un pico? Sí, eso sí, nada más los 2 patas. Es un tema de metodología, que es lo que estamos diciendo. Pues nada, Eric, a ver, yo siempre contigo me estaría charlando horas y horas. Lo he dicho antes, pero lo tengo que volver a decir. Llegar cuando uno empieza en el mundo de la gallina, no tener prácticamente ningún contacto, no tener nada y encontrarte por casualidad. Yo siempre digo que, hay veces que digo que evidentemente que Dios existe y que te pone algo en el camino. Y lo tengo que decir, he empezado diciendo que es de bien nacido ser agradecido y yo le debo a Eric todo. Es que puedo decir, Eric, y lo digo además para que me escuche la gente, porque la gente tiene Finca Casarejo, es un mito, es decir, 25 personas trabajando, unas instalaciones impresionantes, todo. Yo estoy hablando en el 2009 aproximadamente. Yo venía de la ruina, lo he dicho muchas veces, de estar arruinado. Y Eric no solamente me dio la oportunidad de conocer a esa gente de Alemania, incluso de Bélgica. Yo ahora mismo, un amigo íntimo mío y además mi proveedor, que es Frank Jansen, le conozco gracias a Eric. Y todo esto que estoy diciendo lo conozco, pero ya no solamente eso. Es que Eric me ayudó de alguna forma hasta económicamente. Lo digo a la cara, lo digo así de claro. Es decir, cuando yo no tenía nada, Eric me lo dio todo. Por eso tengo que decir, él tiene 80 años y quiero decirlo, no lo sé, en la empresa seguirá mi hija, seguirá, y quiero de alguna forma que por lo menos mi gente, los que me sigan, los que puedan seguir ahí, que sepan que si Finca Casarejo hoy es lo que es, en gran parte, en mucha parte, se lo debo a Eric Brumer. Eric, muchísimas gracias. Te quiero muchísimo. Doy la mano siempre, pero permíteme que hoy a ti te dé un beso, porque te quiero y quiero decir,
eres tú, es Tomasa que está allí, que es mi tía, y lo digo de corazón, que les debo prácticamente todo. Pues nada, espero que hoy te hayas entretenido, hayas conocido de alguna forma una visión diferente, cómo es también un poco la avicultura en Alemania. Ya hablaremos algún día un poquito más y nada, espero verte en el siguiente programa de podcast. Nos vemos. Chao.